Bueno, mi gente, espero que estén bien. Bienvenidos a Lucha Legítimamente. Este es Edward el que te habla. Una de las cosas que vemos constantemente es la pregunta de ¿quién creó a Dios? ¿Quién creó a Dios? Y es una pregunta que suena profunda, es una pregunta que suena interesante. Esta es una pregunta clásica, sin embargo, yo diría que esta es de las peores maneras de tú refutar o tratar de negar de que Dios existe. El hecho de que una de las cosas que debemos entender cuando se trata de lo clásico o de argumentos clásicos es que los filósofos a través de la historia y teólogos a través de la historia han definido a Dios por un ser que no carece de nada. Sin embargo, hoy en día, con el crecimiento del ateísmo en los últimos 20 años, diría yo, especialmente en el espectro popular, pese a que el ateísmo ahora mismo está perdiendo su fuerza porque muchas personas se dieron cuenta del vacío que el ateísmo puede causar en términos fundamentales, éticos y morales. La gente todavía se pregunta si todo existe o todo lo que tiene una causa, ¿quién causó a Dios? Oye, no, ninguna pregunta es ridícula, pero esta pregunta no es suficiente para tú decir, jaque mate, Dios no existe. Pero hoy quiero traerles un argumento. Quiero traerles una respuesta a esta pregunta de quién creó a Dios, examinando lo que ya conocemos. Y el argumento que les quiero traer se llama el argumento contingente. Y voy a utilizar muchas palabras de domingo. Si no tienes mucha paciencia, pueden darle pausa al video, pueden hacer lo que necesiten hacer. El punto es que vamos a utilizar muchos términos filosóficos, sin embargo, es necesario utilizar estos términos para poder contestar la pregunta. Este argumento quiere responder a la siguiente pregunta en el universo, y es ¿por qué existe todo en vez de nada? Repito, ¿por qué existe todo en vez de nada? O sea, no es quién creó esto o por qué se creó esto, es por qué existe. O sea, ¿por qué existimos? O sea, ¿por qué todo lo que existe tiene que existir? ¿Tenía que existir? ¿No tenía que existir? ¿Alguien decidió que existiera? ¿Siempre ha existido? Todo este tipo de preguntas. Pero el punto es, si, pónganse a pensar, yo quiero que si pueden darle pausa al video y tomarse un minuto y cerrar los ojos y pensar, ¿por qué existe todo? O sea, por qué no existe nada? En vez de, o sea, nada es literalmente nada. Pero nunca nos ponemos a preguntar por qué tiene que existir todo. Y de nuevo, es una pregunta filosófica. Yo sé que es como que es mucho pensar, pero es que hoy en día creo que todos los seres humanos debemos empezar a utilizar la cabeza de... Yo creo que nosotros nos hacemos estas preguntas y hoy en día los seres humanos, como la información llega es tan accesible hoy en día con el internet, la gente no se dedica a procesar la información, simplemente recibe la información que necesita de manera inmediata para poder suplir sus necesidades intelectuales y dejar la cosa ahí. Vivimos en un mundo bien fast food, pero somos seres que necesitamos la explicación de algo. Y eso es inherente. Nosotros somos curiosos por naturaleza. Entonces, creo que no es malo preguntarnos quién creó a Dios. O sea, si no entendemos los conceptos y el por qué la gente ha tenido un concepto de quién es Dios, pues está bien. Pero siempre vamos a querer tenemos un deseo innato de querer darle una explicación a todo. Yo creo que eso es una pregunta legítima y creo que necesitamos explorarla. ¿Por qué existe todo en vez de nada? El argumento es el siguiente, y es que todo lo que existe, es decir, todo lo que existe, tiene una explicación de su existencia, ya sea por necesidad de su propia naturaleza o por una causa externa. Si el universo tiene una explicación de su existencia, esa explicación es Dios. El universo existe, por lo tanto, el universo tiene una explicación de su existencia y por lo tanto, la explicación del universo es Dios. Esto es lo que se llama un silogismo. Utilizamos varias premisas que nos lleven a una conclusión que fluya de estas premisas. Esta es la manera en que se argumenta o que se establece un pensamiento. Entonces, la primera premisa dice que todo lo que existe tiene una explicación de su existencia, ya sea en la necesidad de su propia naturaleza o en una causa externa. Es decir, todo tiene una explicación de por qué existe, sea porque es necesario que eso exista o sea que alguien o algo hizo que eso existiera. Pero todo tiene una explicación, todo tiene una explicación. Y esto se llama, en la filosofía, el principio de razón suficiente. Y dice el proponente de este argumento, un pensador de la era moderna y de la antigüedad, que se llama Gottfried Wilhelm Leibniz. So que le voy a poner Leibniz por ahora. Y él dice que cada hecho verdadero o ente existente hay una razón suficiente por la cual existe y cómo es. En lugar de no existir,
o ser de otra manera. Es lo que quiere decir en pocas palabras es que si algo existe, su explicación tiene que ser interna, necesidad propia, o externa, causa o una razón fuera de sí mismo. O sea, o existe por sí mismo, o existe porque algo lo creó o vino de algo, o algo lo causó, o es necesario que eso que se creó estuviese ahí, ¿ok? Primero, si algo existe, su explicación tiene que ser interna, o sea, de sí mismo, necesidad propia, o externa, causa o razón fuera de sí mismo. Entonces, hay dos tipos de explicación. Está la necesidad de su propia naturaleza. O sea, una necesidad es, am, es un ser o una entidad necesaria. Un ser necesario existe toda la, en todas las maneras de existencia posible. O sea, en cualquier tipo de mundo o universo, esto tiene que existir. No puede no existir. Es necesario que exista. Hay dos tipos de explicación o dos tipos de existencia. Una necesaria, que es que esa ente o esa cosa, lo que ustedes le quieran llamar, existe por sí solo. No necesita existir por otra causa. ¿Y cuáles son esas proposiciones necesarias? Como las matemáticas. A las matemáticas se descubren proposiciones como Dios en el teísmo clásico. Dios, por definición, es una entidad necesaria, tiene su propia naturaleza. Existe porque tiene que existir. No hay otro universo el cual Dios no exista. Eso es una explicación. La segunda puede ser una explicación externa. Y estos son entes contingentes. La existencia no cambia porque ellos no existan. O sea, el mundo no cambia, o lo que sea que está creado no cambia o dejen de cambiar porque estas cosas existan. Podrían no haber existido y estas cosas dependen de cosas ajenas. Ejemplos claros de esto es una casa que depende de constructores y de materiales. Un árbol depende de una semilla, de agua, de tierra. Y un ser humano depende de causas biológicas previas. La causa de un ser humano es otros seres humanos. O sea que vemos dos tipos de planos existenciales. Algo que necesita existir, que no hay un mundo o no hay una existencia donde esto no exista, que valga la redundancia. Y está la explicación externa, que son lo contingente, lo que se necesita una causa para ser explicada. Entonces, la pregunta de quién causó a Dios, cuando uno mira este argumento, uno dice, si yo defino a Dios por lo que Dios es de manera clásica, lo que los filósofos de la antigüedad hasta el sol de hoy entienden, pues, ok, chévere, podemos ver que Dios tiene que existir. Pero, obviamente, de nuevo, tenemos que seguir explorando esto. Y la intención filosófica de esta premisa es, el doctor William Lane Craig argumenta que negar toda explicación conduce a aceptar hechos brutos e inexplicables. O sea, el hecho de negar cualquier tipo de explicación va en contra de nuestra naturaleza o va en contra de nuestros instintos. El tú decir que las cosas existen porque existen no es suficiente. Eso debilita el impulso racional que sustenta tanto la filosofía como la ciencia. La razón por la cual la ciencia existe y la filosofía existe es por el hecho de que nosotros estamos tratando de comprender el mundo en que existimos. Y no solamente el mundo material, como el universo, también estamos tratando de explicar el porqué de las matemáticas, el porqué de nuestra existencia, el por qué necesitamos ser buenos ciudadanos, etcétera, etcétera. Tenemos un impulso de encontrarle explicación a las cosas. Muchas veces esas explicaciones no son suficientes, pero son explicaciones. Y Dios es una de ellas. Entonces, esto nos lleva a la segunda premisa, que dice, si el universo, o sea, todo lo que existe, todo lo que nosotros conocemos como universo, tiene una explicación de su existencia, esa explicación es Dios. Y esta premisa es inferencial, es decir, no define a Dios, pero pregunta qué clase de realidad podría explicar el universo en toda su totalidad. No tenemos que inferir a Dios en esta premisa, pero sí podemos ver que se necesita algo fuera de este universo para darle una explicación. El universo está creado, el universo está compuesto por espacio, tiempo, materia, energía y estructura física. Tiempo, espacio y materia, ¿verdad? Espacio, dónde estamos o en qué plano existimos. Tiempo, cuándo existimos. Materia, qué existimos. Energía, qué nos mueve. Estructura física, de qué estamos compuestos. El universo incluye todas estas cosas. Entonces, para poder explicar el universo, para poder explicar todo lo que compone la existencia, tenemos que entonces buscar una explicación fuera de eso, porque tenemos que entender de que nada sale de la nada, nada sale de la nada. Por ello, la explicación última no puede pertenecer al mismo orden contingente. O sea, estas cosas del universo parecen ser contingentes porque una sale de la otra. Por lo tanto, vamos a buscar una explicación que sea fuera del universo para poder explicar la existencia. Y aquí es donde podemos ver que Dios es necesario. ¿Por qué? Atributos inferidos de esta explicación. O sea, la explicación del universo, de todo lo que existe, tiene que ser trascendente al tiempo y espacio. Es decir, si espacio y tiempo forman parte del universo físico, la causa no puede ser limitada por ello. O sea, nada tiene que ser trascendente a lo que se está explicando. Es
inmaterial. La materia es parte del cosmos. Lo que existe, lo que tocamos, es parte del cosmos. Por lo tanto, estamos algo fuera de lo material para poder explicarlo. Pero tiene que ser personal, porque la causa eterna con efecto temporal puede entenderse mejor con un agente libre que decide crear. Toda creación o diseño necesita una mente. O sea, nosotros sabemos muy bien que detrás de cada creación hay un diseñador y hay una mente, hay algo que ordena las cosas. O sea, por eso es que las matemáticas, pese a que sean abstractas y mucha gente no sepa hacer matemáticas como este que está aquí, necesita explicar el por qué son necesarias y por qué son innatas en el ser humano. Otra cosa que necesita esta explicación del universo es que esa causa sea necesaria, que no puede ser otra realidad contingente más. O sea, no puedes explicar la causa por la causa. O sea, no puedes explicar la causa de la causa. No podemos seguir quién creó a Dios y quién creó al que creó a Dios y quién creó al que creó al que creó a Dios. Entonces, genera un falso infinito que no existe. Y no contestamos la pregunta. Seguimos explicando la explicación de la explicación de la explicación. Por lo tanto, eso tiene que ser necesario. Y por último, la otra causa o la otra explicación fuera del universo es que tiene que ser poderosa. Debe ser suficiente para fundamentar la existencia del universo. Es decir, cuando tú miras todo lo creado, no solamente el planeta Tierra, sino el Sol, la Luna, las estrellas, los planetas, todo el cosmos, tú te tienes que preguntar, tuvo que haber sido algo tan y tan poderoso para poder crear todo lo que vemos y darle poder. Y este conjunto de propiedades, lo que es esta explicación que necesita ser trascendente al espacio y al tiempo, que debe ser inmaterial, que debe ser personal, que debe ser necesaria y debe ser poderosa, este conjunto de propiedades corresponde a lo que tradicionalmente se conoce Dios. No en sentido solamente teológico, pero sino en sentido filosófico. Entonces, trascendente al espacio y al tiempo. Tiene que ser eterno y omnipresente. ¿Quién es eterno y omnipresente según la teología clásica? Ok. Tiene que ser inmaterial, es decir, tiene que ser espíritu. ¿Quién es espíritu? Ok. Personal. Tiene que ser relacional y voluntario. ¿Quién hace las cosas según su voluntad y de manera intencional? Necesaria, es decir, aceidad. Debe ser completamente autosuficiente. No puede ser otra cosa contingente porque tendríamos que explicar la explicación de la explicación de la explicación y terminamos en un vacío. Y sabemos muy bien que las cosas no tienen un vacío. Todas las explicaciones se detienen en algún momento. Y por último, tiene que ser poderosa, es decir, omnipotencia. ¿Quién tiene todos estos atributos? Dios. El universo sí existe. A pesar de que esta premisa parece trivial, tiene que ser indispensable porque negarla implicaría una contradicción performativa. Es decir, negar la existencia presupone un sujeto existente. O sea, el tú negar algo significa de que ya tú lo concebiste. No puedes decir que el universo no existe o que es una simulación. Ya estás presuponiendo de que hay una existencia. No puedes hacer un acto de negación porque para hacer un acto de negación tienes que afirmar algo positivo primero. Además, incluso si alguien dudara del universo como algo totalmente físico, no puede negar que algo existe. No puede. O sea, el universo existe, no hay manera de otra. Y por último, no por último, pero el universo tiene una explicación de su existencia. Todo lo que existe tiene una explicación, sea interna o externa. El universo existe, el universo tiene una explicación y aquí aparece la pregunta retórica de Leibniz, que es ¿por qué hay algo en lugar de nada? ¿Cuál es la razón por la cual existe todo? Y Craig, el doctor William Lane Craig, sostiene y responde que el decir que esto simplemente existe porque sí equivale a abandonar toda búsqueda metafísica en el punto más fundamental. Es decir, es tirar a un lado la razón por la cual hacemos ciencia y filosofía. Tiramos un lado por la cual nosotros pensamos y tratamos de buscar el propósito de nuestra vida, o sea, para hacerlo en sentido más personal. Entonces, el decir que simplemente existe no es suficiente. Y todo el mundo sabe muy bien que queremos buscar una explicación de las cosas. Entonces, nos lleva a la explicación. Por lo tanto, la explicación del universo es Dios. Si el universo requiere una explicación trascendente, necesaria y no contingente, la mejor explicación es una realidad metafísicamente necesaria. Meta de sobre física, lo físico, lo material. Entonces, se puede inferir como una abducción metafísica. Se puede inferir de manera metafísica que la hipótesis teísta, es decir, la existencia de Dios, explica mejor los datos que las alternativas naturalistas basadas en hechos brutos o cadenas infinitas de contingencia. En Arroz y Habichuela, como sabemos muy bien que nada sale de la nada y todo tiene una explicación y todo lo que es creado proviene de algo, y el universo eh, se observa que es cambiable, científicamente está probado de que tuvo un comienzo en algún momento, sea
porque el universo tiene una explicación de su propia existencia o una existencia externa, el punto es que comenzó a existir. El punto es que está el universo y cada día el universo está cambiando y expandiéndose. Por lo tanto, cuando algo cambia y está en estado de cambio constante, significa de que no es perfecto. Y como no es perfecto, significa de que en algún momento necesitaba de algo o en todo tiempo necesita subsistir. En otras palabras, como nada sale de la nada, algo tiene que explicar al universo. Y si tú explicas el universo por las leyes del universo, hay una contradicción porque estás explicando el efecto por el efecto y tendrás que explicar el efecto del efecto del efecto hasta llegar a la causa y nunca se termina. Entonces, el punto central es que el argumento no depende del Big Bang ni del comienzo temporal del universo. Porque si el cosmos fuera eterno, o sea, si esto siempre existió, la pregunta sigue. Es como que, ¿por qué existe un cosmos eterno? O sea, ¿por qué existe? ¿Y por qué están estas leyes eternas? ¿Y por qué hay algo en lo absoluto? Entonces, por eso es que este argumento, basado en las observaciones universales, basado en que conocemos por experiencia de que nada sale de la nada y que todo depende de algo y que todo tiene un comienzo, pues tenemos que explicar las cosas fuera de esas categorías. Por lo tanto, mejor explicación para un universo temporero que cambia tiene que ser un Dios eterno que no cambia. Las posibles objeciones pueden ser, ¿y quién creó a Dios? Pero es que este es el punto del argumento. El universo es contingente. Es decir, el universo necesita de ciertos factores para ser universo. Dios no. Dios es el ser necesario. Mucha gente puede decir tal vez el universo es necesario, pero el problema es que el universo está compuesto por entidades cambiantes y contingentes. O sea, no por una realidad necesaria. El universo no tiene que existir. No tiene que existir. Y si existe, de nuevo, volvemos a la pregunta, ¿por qué existe? Puede haber hechos brutos, es decir, hechos que simplemente quedan ahí y se explica que el universo simplemente está ahí. Pero esto no ofrece una explicación metafísica, es decir, esto no ofrece una explicación más allá de lo que nosotros estamos buscando. Esto simplemente es ignorar el vacío existencial, es ignorar la pregunta, no la contesta. Y la conclusión lógica es que el universo existe porque un ente fuera del universo lo causó. Y Dios es la única persona o el único ser que puede crear este universo. Entonces, ¿quién creó a Dios? Dios nunca fue creado. Dios, por definición, sea que seas cristiano o no, es eterno, es todopoderoso, es omnisciente, es omnipotente, es omnipresente y es completamente personal. El tú preguntarte el por qué Dios existe o simplemente quién creó a Dios es ignorar la definición de Dios de por sí. Dios es un ser eterno. En términos filosóficos y teológicos, por medio de la escritura y por medio de las inferencias que nosotros hacemos al observar el universo, sabemos muy bien que necesitamos un ser que explique todo y que no carezca de nada. O sea, que de él provenga todo, pero que él no carezca nada para poder hacer sentido de este universo. Y solamente un ser con los atributos de Dios, un ser que siempre ha existido, o sea, que el tiempo y espacio no lo define, que no hay nada que lo haya creado, sino que él es la existencia en sí y que de todo lo que existe proviene de él. Entonces podemos decir que Dios no fue creado, porque el definir a Dios como algo o alguien creado deja de ser Dios. Dios, por definición, es un ser que siempre ha existido. Si Dios no es eterno y nunca ha sido el fundamento de la existencia, pues entonces no estamos hablando de Dios, estamos hablando de otro ser o de otra persona. Por lo tanto, simple y sencillo. ¿Quién creó a Dios? Dios siempre ha existido. Dios siempre ha existido. Por definición, Dios no puede ser creado. Por definición, Dios tiene que ser eterno. Y como el universo resulta ser cambiante, resulta ser contingente, es decir, necesita ciertos factores para ser universo, el único ser que trasciende el tiempo, espacio y materia, es decir, todo lo que compone el universo y que sea personal e intencional para poder crearlo, es Dios. Ahora, la pregunta sería, ¿qué tipo de Dios? ¿El Dios del judaísmo? ¿El Dios del cristianismo? ¿El Dios del islam? Pero el punto es que Dios existe. La mejor manera de explicar el por qué tú y yo existimos o por qué todo esto existe, sea que esto siempre ha existido o no, es Dios. No hay otra manera. La mejor manera de contestar esta pregunta es decir que Dios es eterno, Dios es personal y Dios tuvo la intención de crear todo esto para poder disfrutar de nosotros. La única razón por la cual Dios creó no solamente fue por su gloria, yo creo que fue por compartir su amor. Es un Dios trino que siempre ha existido y que no necesitaba de nada, sin embargo decidió crear. Y es un Dios personal y como es omnipotente, omnipresente y omnisciente, Dios es bien intencional con cada ser humano que crea.
So que ¿quién creó a Dios? Nadie. Dios existe por sí mismo, siempre ha existido, siempre existirá, y no hay un plano existencial donde Dios no puede existir. Eso sería todo. Déjenme saber en los comentarios qué piensan. Compartan esto a personas que probablemente tienen esta pregunta. Y no se olviden de darle a la campanita y de seguirnos en Instagram y Facebook en Lucha Legítimamente. Gracias por su apoyo, gracias por su atención y espero que esto le haya sido de edificación. Se me cuidan.